Buenas noches, bienvenido a la plática en línea de la Universidad Guadalupe Victoria, en la cual hablaremos del punto de equilibrio en unidades y en líneas o productos, a cargo del contador Álvaro Andrés Fuente Marín. Veamos un ejercicio de punto de equilibrio en unidades. La compañía Buen Rostro SADCB vende sus artículos a 20 pesos por unidad y su costo variable es de 10 pesos. Tiene costos fijos totales de 50,000. Las ventas pronosticadas en unidades para los siguientes meses del año son las siguientes: agosto 3,000, septiembre 4,000, octubre 5,000, noviembre 6,000, diciembre 7,000. Todas estas son en unidades. Con base en la información proporcionada, elabore el estado de resultados de los 5 meses y grafique el punto de equilibrio con base al estado de resultados, especificando las utilidades y las pérdidas. Ahora bien, vamos a elaborar el estado de resultados de los 5 meses para determinar el punto de equilibrio. ¿Cómo está conformado? Ventas menos mis costos variables es mi margen de contribución. El margen de contribución es la diferencia que existe entre el volumen de venta y los costos variables. En otras palabras, son los beneficios de una compañía sin considerar los costos fijos. En el primer mes, agosto, ¿cómo saco mis ventas? Agarro las 3,000 unidades y lo multiplico por mi precio de venta. Lo mismo hago con mis costos variables. Agarro las 3,000 unidades y lo multiplico por mis costos variables de 10 pesos. Se lo resto, ventas menos costos variables es igual a mi margen de contribución. Se lo resto a mis costos fijos y obtengo una pérdida porque fue mayor mis costos que mis utilidades, que representa el margen de contribución. En septiembre, las unidades fueron de 4,000, lo multiplico por mi precio de venta de 20 y me da 80,000. Le resto mis costos variables, 4,000 unidades por mis costos variables, 10 pesos, me da 40. A 80,000 le resto 40,000 y me da un margen de contribución de 40,000. A estos 40,000 se lo resto a mis costos fijos, que son 50, y vuelvo a obtener una pérdida de 10,000. En octubre agarro las 5,000 unidades y lo multiplico por mi precio de venta de 20 y me da 100,000. Le resto los costos variables, que agarro las 5,000 unidades y lo multiplico por 10, me da 50. Se lo resto a mis costos variables y obtengo un margen de contribución de 50,000. Se lo resto mis costos fijos y obtengo ni utilidad ni pérdida. Tengo 0. Aquí, en el mes de octubre, obtengo mi punto de equilibrio. En noviembre, agarro mis unidades de 6,000, lo multiplico por mi precio de venta de 20 pesos, me da 120,000. Le resto los costos variables. Agarro las 6,000 unidades, lo multiplico por mis costos variables de 10, me da 60, se lo resto a mis ventas y obtengo un margen de contribución de 60. Le resto los costos fijos, me da 50 y obtengo una utilidad de 10,000 pesos. Ya se empieza a disparar después del punto de equilibrio. Y por último, en el mes de diciembre, agarro las 7,000 unidades, se lo multiplico por mi precio de venta de 20 y me da 140,000. Le resto el costo variable, vuelvo a agarrar las 7,000 unidades, lo multiplico por 10 pesos de mi costo variable, me da 70, se lo resto a mis ventas, me da un margen de contribución de 70, se lo resto a mis costos fijos y obtengo una utilidad de 20,000 pesos. Ahora bien, veamos la gráfica del punto de equilibrio con base al estado de resultados, especificando las utilidades y pérdidas. En el vértice, vean ustedes que descienden 2 líneas, que son las ventas y los costos variables. Y en los ejes, ustedes pueden ver que descienden también 2 líneas, que son los costos totales y los costos fijos.
En el eje horizontal se encuentran las cantidades, que son las ventas que están reflejadas de agosto a diciembre, y las unidades que están reflejadas igual de agosto a diciembre. Veamos que primero no hay un orden específico en las unidades. En el ejercicio decían que empezábamos desde 3.000, pero aquí podemos empezar de 1.000, 2.000. No hay algo específico que diga que puedes empezar de 3.000, ni en el principio ni en el final. Ahora bien, veamos y vamos a despegar la primera línea que viene del vértice hasta los 140.000 que representan las ventas. En la siguiente, veamos el costo fijo, que trasciende todas las unidades porque trasciende todos los meses. En los costos variables, viene del vértice hasta los 70.000 pesos que se considera en el mes de diciembre. Y por último, los costos totales, que es la suma de los variables y los fijos, los 120.000. Ahora bien, ¿dónde se encuentra el punto de equilibrio? ¿En qué mes? En el mes de octubre, que representa la cantidad de 100.000, donde indico un punto anaranjado. Y en las 5.000 unidades, que también represento también en el costo fijo. Ahí está el punto de equilibrio. Antes de mi punto de equilibrio había pérdida y después de mi punto de equilibrio hay utilidad. Ahora bien, veamos un ejercicio de punto de equilibrio en líneas o en productos. La empresa Dulces y Caramelos S.A.D.C.B. produce paletas y caramelos. Dicha empresa produce 3 líneas de paletas, las cuales son picante, dulce y salada. A continuación se muestra la información relacionada en cada uno de los productos correspondientes al mes de julio del presente año. Los costos fijos son comunes en las 3 líneas y ascienden a 100.000 por mes. Veamos el precio de venta, que es 30 pesos para picante. El costo variable son de 13 pesos y la participación en el mercado 40%. En dulce, el precio de venta es de 50 pesos, el costo variable es de 20 pesos y la participación en el mercado es del 15%. Y por último, la salada, el precio de venta es de 10 pesos, el costo variable de 5 y la participación en el mercado de 45%. Determine para este ejercicio el punto de equilibrio de la empresa en unidades, la cantidad que debe de venderse en unidades prorrateadas y elabore el estado financiero de estos 3 productos para determinar si se logró la utilidad, pérdida o el punto de equilibrio correspondiente al mes de julio de 2017. Ahora bien, vamos a determinar el punto de equilibrio en unidades. ¿Qué hago? Vamos a sacar el margen de contribución de cada paleta. Por ejemplo, picante, el precio por unidad está a 30 pesos, de resto el costo variable 13 y me da un margen de contribución de 17. Lo multiplico por la participación del 40% y me da un margen de contribución ponderado de 6.8. Lo mismo hago con dulce y salado. Dulce, el precio por unidad es 50, le resto el costo variable 20, me da un margen de contribución de 30, lo multiplico por la participación en el mercado del 15%, me da un margen de contribución ponderado de 4.5. Lo mismo, agarro salado, el producto salado, o el precio por unidad es de 10 pesos, le resto el costo variable de 5 y me da un margen de contribución de 5. Lo multiplico por la participación del 45% y me da un margen de contribución ponderado. Sumo picante, dulce y salado 6.8, 4.5 y 2.25 y me da 13.55. Ahora bien, mi punto de equilibrio, divido el costo fijo entre mi margen de contribución ponderado, que son los 100.000 entre 13.55 me da 7.380 unidades. Ahora bien, veamos el inciso B y C. En el inciso B vamos a determinar la cantidad que debe venderse en unidades prorrateadas. Aquí podemos redondear. En picante,
agarro las unidades, que son los 7,380, y lo multiplico por el 40% de participación en el mercado y me da 2,952 unidades. En dulce, 7,380 unidades por la participación del mercado, 0.15, y me da 1,107, ya está prorrateada. Y por último, salada, 7,380 unidades por 0.45 y me da 3,321. Me vuelve a dar la misma cantidad. ¿Cuál es el fin? Prorratear. A cada producto le corresponde cada uno de los 7,380 unidades. A picante le corresponde 2,952 unidades. A dulce le corresponde 1,107 unidades. Y a salada le corresponde 3,321. Ahora bien, vamos a determinar el estado financiero para determinar si se logró la utilidad, pérdida o el punto de equilibrio. En ventas, ¿qué hago para determinar mis ventas? Agarro las unidades prorrateadas, 2,952, y lo multiplico por mi precio de venta, que es de 30 pesos, me da 88,560. Se lo resto a mi costo variable. Vuelvo a agarrar las unidades prorrateadas, 2,952, y lo multiplico por mi costo variable, 13, y me da 38,376. Se lo resto a mis ventas y me da un margen de contribución de 50,184. Lo mismo va a suceder en dulce y en salado. En dulce son los 55,350, le resto el costo variable de 22,140 y me da 33,210. En salado, los 33,210 le voy a restar mi costo variable de 16,605 y me va a dar un margen de contribución de 16,205. Ahora bien, sumo mis ventas picante, dulce y salado y me da un total de 177,120. Se lo resto, pero sumando nuevamente picante, dulce y salado del costo variable, 77,120. Se lo resto a 177,120 y me da un margen de contribución de 100,000. ¿Qué obtengo? Tengo un margen de contribución de 100, se lo resto a mi costo fijo de 100 y obtengo un punto de equilibrio en el cual mis costos fijos fueron igual a mi margen de contribución, que sí se obtuvo, que no hubo ni pérdidas ni ganancias. Conclusión. El punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar para no perder ni ganar. El punto de equilibrio de un negocio, las ventas son iguales a los costos y los gastos. Al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad y al bajar se produce pérdida. Gracias.